El fútbol le permitió cumplir su sueño y el de su padre. Sin embargo, tuvo que ver cómo toda esa felicidad se esfumó debido, entre otras cosas, a la aparición de uno de los mejores centrocampistas que ha visto este deporte. Él pasó a ser su enemigo número uno, tal y como demostró posteriormente en el partido más importante de su carrera. Hoy, en Historias de Venom, Van Bommel y el porqué de su odio a Iniesta. Hay que ver lo caprichosa que es la vida, ¿verdad? Solo habría que preguntarle a Mark Van Bommel para darse cuenta de ello. Este neerlandés, nacido en Limburgo, fue capaz de cumplir el sueño de su infancia, tocar la gloria mientras lo experimentaba y posteriormente ver cómo todo se esfumaba de golpe y porrazo por la irrupción de un fenómeno imparable que obedecía al nombre de Andrés Iniesta. Ambos protagonizaron una de las historias de odio unidireccional más sonadas del fútbol mundial, que dejó al propio Van Bommel como un auténtico verdugo a ojos de la afición española. Para el resto de los tiempos quedará la pésima e incomprensible actuación de Van Bommel en aquella final de la Copa del Mundo de Sudáfrica en el año 2010 y que dejó incrédulos a casi todos menos al propio Iniesta. Pero antes de llegar hasta ahí y de recordar los enormes momentos de tensión que se vivieron en aquel encuentro, más todo lo que vino posteriormente, vamos a ir paso a paso, porque en el camino existen multitud de detalles que merece la pena conocer. El 18 de mayo del año 2005, el Barcelona hace oficial el fichaje de Mark Van Bommel por 3 temporadas. El centrocampista llegaba al Camp Nou a la edad de 28 años y con la carta de libertad bajo el brazo. Las referencias sobre él eran muy buenas, la verdad. Había militado desde 1999 en el PSV Eindhoven, al que llegó procedente del Fortuna Sittard, club con el que debutó en la máxima categoría del fútbol holandés. En su palmarés contaban 4 ligas, 3 supercopas de los Países Bajos y una copa. A esto hay que añadirle que la temporada 2004-2005, justo antes de enrolarse en las filas culés, a punto estuvo de alcanzar la final de la Liga de Campeones con el PSV, pero el Milán le privó de ello. Viendo todo esto, la mayoría de culés no tendrían muchos peros que poner a un jugador que además llegaba al equipo con una motivación inmensa, ya que defender los colores del Barça había sido su gran sueño desde pequeño. Su padre había sido el encargado de inculcarle esa devoción por el club catalán y por el Barcelona. Es más, solía veranear de niño en Lloret y en Salou. Nada más aterrizar en la entidad, demostró en las diferentes ruedas de prensa su emoción y ambición por querer demostrar que era un futbolista capaz de hacerse hueco en el once inicial de su compatriota Frank Rijkaard, dejando frases como esta: jugar en el Barcelona es una oportunidad de enseñar al mundo lo que soy. Siempre he querido elegir un club que me diera buenas sensaciones y este es el caso. Primero con el club ya fueron buenas y después con el entrenador también. Eso es bueno. Cuando fichas jugadores holandeses, sabes que a todos les gusta hacer buen fútbol y esta creo que es la principal relación entre ambos. Ojo, quédate con esta última frase porque es significativa. Van Bommel la soltó cuando le preguntaron sobre la cantidad de jugadores procedentes de Países Bajos que estaban firmando por el Barça. Aparte de estas declaraciones, el centrocampista no se escondió y admitió en todo momento que era consciente de que tenía que competir contra grandes jugadores. Ser titular en aquel Barça, especialmente en el medio del campo, era una tarea al alcance de muy pocos. De hecho, el propio Rijkaard tenía muy claro que su triángulo el abedular estaba formado por Edmilson, Deco y Xavi Hernández. Si todo estaba bien y no había problemas, ellos serían los hombres encargados de hacer funcionar al Barça desde la sala de mandos. No obstante, la temporada era muy larga y más allá de lesiones, habría minutos para que otros jugadores intentaran convencer al entrenador de que su presencia en el campo debía ser mayor. En ese escenario, Van Bommel empezó a ser importante, incluso por delante de un joven Andrés Iniesta que continuaba con su ascendente progresión. No obstante, entre el manchego y Rijkaard parecía no haber buen feeling, tal y como se demostró en la final de Champions de París en 2006, con el Arsenal como rival. Iniesta venía de hacer grandes actuaciones frente al Benfica y Milan en los compromisos previos al que sería el duelo más importante para el club en años. La gente clamaba al albaceteño y él mismo, ante la ausencia de Xavi Hernández, creyó que acabaría siendo titular. Sin embargo, cuando el técnico anunció la alineación minutos antes, Van Bommel aparecía como el elegido para acompañar a Edmilson y a Deco. Fue uno de los momentos más duros que viví, contaba tiempo después Iniesta en el libro que versaba sobre su trayectoria dentro de los terrenos de juego. Nadie entendía nada, ni siquiera Iniesta, quien también confesó al periodista Jordi Basté que el entrenador le había dicho una cosa muy fuerte nada más bajar del autobús camino al estadio, al mismo tiempo que le ofrecía un argumento totalmente ilógico. Existe una opinión que defendía que Rijkaard no quería caer en los mismos problemas que sufrió el curso anterior frente al Chelsea de Mourinho, creyendo que en esta ocasión debía apostar por el físico para intentar doblegar a ese todopoderoso Arsenal de Henry y compañía, pero su plan tuvo un comienzo horrible, todo lo contrario que ocurrirá con este vídeo si le das like y te suscribes al canal. Pese a jugar con un futbolista más desde el minuto 18 por la expulsión de Lehmann, los culés se marcharon al descanso perdiendo por 0-1 tras el gol de Campbell en el minuto 37. Rijkaard estaba viendo cómo el partido se le escapaba y fue entonces cuando decidió dar entrada a Iniesta al inicio de la segunda parte en sustitución de Edmilson. Poco después,
Van Bommel también abandonaría el terreno de juego en detrimento de Larsson. Ambos cambios funcionaron muy bien, sobre todo el de un Iniesta que revolucionó el encuentro y ayudó notablemente a que el Barça remontara aquel choque, ganara por 2-1 y levantara su segunda Copa de Europa. Desde ese momento, todo cambió. Al comienzo de la siguiente temporada, no dar alas a Iniesta se antojaba todo un pecado. De eso era consciente el entrenador y Van Bommel, que veía cómo no jugaba ni un minuto en los 3 primeros partidos oficiales. Así que el centrocampista neerlandés tomó la decisión de marcharse del Barça rumbo al Bayern de Múnich por unos 6 millones de euros, habiendo jugado 36 partidos como azulgrana, siendo partícipe de las conquistas de la Liga y de la Champions. Fue poco más de un año el tiempo que Van Bommel fue parte del combinado culé, lo que le sirvió para seguir alimentando su faceta como aficionado al equipo. De hecho, meses más tarde aterrizaría en el Santiago Bernabéu para disputar un partido de octavos de final de la Liga de Campeones, en el que terminó marcando un gol decisivo que a la postre eliminaría al Madrid y que celebró con un corte de mangas que dio la vuelta al mundo y que le trajo una sanción de 6.200 euros. Pero bueno, más allá de detalles como estos, lo que es importante señalar es que en ese tiempo como barcelonista, Van Bommel también adquirió una animadversión hacia Iniesta que acabaría demostrando años más tarde, concretamente en esa final de la Copa del Mundo de 2010 que te mencionaba al principio del vídeo. Países Bajos no fue esa selección vistosa y alegre que todo el mundo esperaba. No, todo lo contrario. El fútbol y el buen juego llegó de la mano de España, mientras los neerlandeses se dedicaron a dar palos a diestro y siniestro, especialmente un Van Bommel que se marcó como objetivo machacar a Iniesta, aquel que le había borrado del mapa en el Barcelona. Ya en el minuto 22, Van Bommel veía la cartulina amarilla por una dura entrada sobre el manchego, pero no paró, siguió dándole golpes a un Iniesta que en el minuto 77 dijo basta. El español sufría la enésima patada del que llegó a ser su compañero en el Barça y le propinó un manotazo que pudo costarle caro. Aún así, Iniesta siguió jugando y en el minuto 116 de la prórroga anotó el gol que daba a España su primera Copa del Mundo y dejaba a la selección de Van Bommel con un palmo de narices. Meses más tarde, en aquel especial Informe Robinson dedicado al título ganado por España en Johannesburgo, Iniesta respondió lo siguiente cuando le preguntaron por las patadas de Van Bommel. No sé cómo decirlo, igual no queda muy bien, pero del que yo recibí me lo esperaba. Aquella bochornosa noche en la que Van Bommel demostró guardar rencor y evidenciar que el Barça hizo muy bien en apostar por Iniesta, le persiguió para siempre, ya que cada vez que se enfrentaba al Barça, ya fuera como jugador del Milan o entrenador del PSV, la mayor parte de las preguntas caminaban en la misma dirección. ¿Tenía algo en contra de Andrés Iniesta? Van Bommel acabó desquiciado con el tema. Otros compañeros suyos del Barcelona, como era Deco, también le acusó de falta de compañerismo. Fue en 2006, mientras se estaba disputando el Mundial de Alemania, en el que Van Bommel expresó su deseo de que Inglaterra eliminara a Portugal en semifinales. Ante estas palabras, Deco no se mordió la lengua. Debo confesar que me han sorprendido, que no las entiendo, las declaraciones de Mark Van Bommel tras el Holanda a Portugal, en las que deseaba el triunfo de Inglaterra y añadía que iban a ganarnos fácil. Van Bommel debería recapacitar sobre ello. Tras jugar con tu país, el Barça es lo más importante. Eso no es compañerismo. Y viendo esto, más lo de Iniesta, seguramente Van Bommel no era muy querido en el vestuario culé. Por cierto, Deco también fue pieza clave de aquel Barça de Rijkaard y guarda algunos secretos que deberías conocer, por lo que te animo a que le eches un vistazo al vídeo que te dejo las tarjetas. Y volviendo al tema de Van Bommel, ¿crees que en su actuación con Países Bajos frente a España recibió órdenes o por el contrario se lo tomó como una venganza personal? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.